Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el webinar Visualiza y analiza tus datos industriales con Aveva Insight, gestionado, preparado por Sellesa y Aveva. Estaremos a cargo hoy de la presentación Cristian Orellana, Channel Account Manager de Aveva para Perú y Bolivia, Reiser Flores Roca, Technical Sales para Sellesa, y quien les habla, Carlos Alvarado, jefe de Innovación y Transformación Digital para Perú y Bolivia, también para Sellesa. Bien, damos inicio a este webinar. La dinámica será de un conversatorio. Vamos a hacer una presentación inicialmente y tiene las cajitas de chat para conversar, y en caso requieran tener alguna consulta, quizá alguna duda, por favor vayan a la sección de levantar la mano, que con gusto en la parte final atenderemos las dudas. Bien, entonces doy paso a Cristian para que abra la presentación de hoy. Adelante, Cristian. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. ¿Me confirmas, por favor, si ven la presentación en pantalla? Sí, perfecto. Ya, súper. Bueno, muy buenas tardes a todos. Varios de ustedes ya me conocen, veo algunos nombres, eso sí, nuevos. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde para hablarles de cómo podemos ir un paso más allá de la escala del HMI y de tomar los datos que tenemos en distintas fuentes y disponerlos para tener una fuerza de trabajo conectada e informada. Yo voy a darles una breve introducción acerca de Insight, espero que sea breve, y luego Carlos va a hacer un pequeño paseo por las pantallas para hablar más de las características de lo que trae, y luego Riser hará un demo, y luego de lo cual estaremos abiertos para escuchar sus preguntas o dudas y poder responderlas. Entonces, independiente de la industria en la cual trabajen, algo que vemos es que tienen ciertas imperativas, ciertas necesidades del negocio, como mantener un control sobre los costos, sobre los gastos CAPEX o OPEX, sobre ser más amigables con el medio ambiente, más sostenibles, tener trabajadores que operen de forma más segura. Estos imperativos tenemos que cumplirlos sí o sí para ser empresas competitivas y que puedan perdurar en el tiempo. Sin embargo, el mercado que rodea externo y también interno de las compañías va cambiando constantemente. Entonces, la verdad es un desafío grande poder lograr estos imperativos, y sí o sí necesitamos el apoyo de herramientas altamente eficientes y escalables que nos permitan romper silos, que nos permitan lograr nuevas oportunidades de mejora, de rentabilidad, a escalas que no sería posible si no tuviésemos acceso a esta tecnología. Okay. En particular, para lograr esto en el mundo industrial, vemos que hay algunas iniciativas o algunas labores claves. Una de ellas es el desbloqueo de datos críticos. Sabemos que muchos de ustedes generan una cantidad de datos impresionante día a día, año a año, pero muchas veces esos datos no son visibles. En minería, por ejemplo, sabemos que las estadísticas mencionan que menos del 1% de los datos, la verdad, digitales se usan como datos para la operación en forma digital. Entonces, ese es una de las labores. ¿Cómo logramos desbloquear datos y disponerlos a distintas personas, estén donde estén? Punto uno. Y segundo, ¿cómo hacemos que nuestra fuerza de trabajo colabore de mejor forma? ¿Cierto? Porque el conocimiento que está en una parte del equipo de trabajo tal vez no está en la otra. Y es importante conectarlos para que puedan intercambiar este conocimiento, esta experiencia, además de poder informarse de lo que está pasando en un momento dado y trabajar juntos para, por un lado, resolver incidencias en tiempos menores, pero también para poder operar en forma mucho más eficiente. Por otro lado, los activos, que son aquello que nos permite producir, tenemos que cuidarlos, ¿cierto? Tenemos que hacer que trabajen, que duren y que sacarle máximo provecho dentro de parámetros de operación seguros y sostenibles. Esa es otra de la razón. Y para eso tenemos que saber qué están haciendo esos activos en cada momento y cuándo están operando de manera que va a producir una falla, que va a producir una parada, que es tal vez peligro de accidente, etcétera. Y finalmente, cómo sacamos el máximo rendimiento a un equipo de trabajo empoderado. Entonces, un equipo de trabajo empoderado, uno que está informado, que está motivado, que se siente dueño de lo que hacen, suelen tener desempeños mucho más altos. Acá dice al menos un 20% más. ¿Okay?
¿Qué pasa si es que no hacemos esto? Si no atacamos estas problemáticas y ya en forma urgente, la verdad. La verdad es que cada día tomamos decisiones. ¿Sí? Por ahí le diría cuántas son en una compañía decisiones operativas en un año. 3.000 decisiones en un año, la verdad es muy poco. Capaz que sean 5, 6, 10.000, quién sabe. Pero el tema es que cada una de estas decisiones van sumando o restando de las utilidades finales de la empresa. Y según Gartner, la estimación es que la mala toma de decisiones operativas hace que tengamos un 3% menos de utilidades a fin de año, lo cual es gigantesco. ¿Ok? Eso obviamente con un promedio a través de todas las industrias, pero a algunos les dolerá más que a otros, pero sigue siendo un golpe muy duro a la última línea y que si las empresas no logran atender esto con urgencia hoy en día, adoptando nuevas tecnologías como la nube, como Big Data, como inteligencia artificial y otros, difícilmente van a ser competitivas en el corto y mediano plazo. Ok, ahora, ¿cómo comenzamos este camino? En primer lugar, hay que saber dónde está cada uno de ustedes. ¿Okay? Y esto no va a ser un único número o una única etiqueta, sino que distintas partes de su compañía van a estar en distintas fases. Y no importa tanto el nombre y dónde quieren terminar. Más que dónde queremos terminar, es qué camino podemos trazar para lograr nuestros objetivos. ¿Okay? Entonces, tal vez si está en una situación donde gran parte de sus datos son manuales, no tienen muchos sensores, no hay mucha automatización, hay formas de tomar esos datos y digitalizarlos sin instalación de sensores ni de PLC para tener algún grado de información que podamos compartir. ¿Okay? Pero esa es la otra parte. La otra parte es cómo compartimos estos datos con el resto de la organización. Cómo salimos de estos silos o estas cúpulas cerradas de información que producen varios vicios. Uno de ellos es que cada área busca su optimización local, busca lograr su mejor desempeño, pero en forma aislada del resto. Y en general eso no va en pro del mejor desempeño de la compañía como un todo. Entonces, para poder lograr ese óptimo global de una compañía, necesitamos sí o sí comunicarlo, salir, romper estos hilos. Tal vez otras empresas están mucho más apoyadas en lo tecnológico, pero los procesos de trabajo y la cultura corporativa, la cultura de trabajo, todavía les falta madurez. ¿Okay? Bueno, son ejemplos solamente, y estas herramientas están acá para ayudarlos a acelerar esos procesos, a poder comenzar o continuar su camino digital y luego acelerarlo para poder avanzar más en su madurez digital, lo cual finalmente trae retornos, evita mayores costos. Digo de aquí de pasada que hay un link acá que después lo podemos compartir tal vez, Carlos, en el chat. Una página en la cual pueden ustedes ingresar y hacer un auto-assessment, una autoevaluación de en qué ciclo de madurez está la empresa de ustedes actualmente. Es un assessment bien rápido, pero les da una idea de dónde están y ahí podemos iniciar una conversación para hacia dónde quieren ir. Bueno, una parte es entonces es ver dónde están, cuál es el camino que podemos trazar y luego en qué tecnología nos apoyamos para lograr estos objetivos. Pongamos que el objetivo es aumentar la confiabilidad de nuestros activos en un 10%. ¿Okay? Es un objetivo claro, un imperativo. ¿Cómo lo logramos con la tecnología que tenemos a mano? En AVEVA, nuestro portafolio es bastante amplio, pero está fuertemente influenciado por las 5 tecnologías que se muestran aquí a la izquierda. ¿Okay? Esa forman gran parte y orientación hacia dónde va nuestro portafolio hoy en día. Y para resumir, el objetivo final de este portafolio es que ustedes puedan contar con un gemelo digital. ¿Okay? Un gemelo digital, como saben, es muy variado, puede tener tamaños muy, muy pequeños o muy grandes. Puede ser un gemelo realmente 360, donde tiene información en tiempo real de todas sus variables de proceso, pero al mismo tiempo tiene información de ingeniería actualizada, modelos 3D, PNID, tienen información acerca del grupo de mantenimiento, en cuanto a la ejecución del mantenimiento, en cuanto a la planificación, todo digitalizado, orientado a un activo. Ese es un extremo, pero también podemos tener solo partes de ese gemelo digital y también es válido. Lo importante es comenzar ese camino. Y ese gemelo digital solo tiene sentido si es que lo conectamos con las personas, ¿okay? Con sus trabajadores. Y acá viene el concepto de trabajador conectado. Y cuando hacemos eso, hay distintas formas en las cuales interactúan.
¿ok? Y lo que le vamos a presentar hoy día es una de esas formas. Como les decía, el portafolio de AVEVA tiene varios ámbitos. Lo que nosotros ofrecemos es una experiencia de visualización común que incluye nuestra solución y también los de terceros, integrados una gestión de información común, por un lado con información de ingeniería y otro lado información de operaciones. Hoy día lo que vamos a hablar está más centrado en esta parte de la gestión de la información. Y además muchas capacidades funcionales del mundo de la simulación, de la ingeniería, de la construcción de proyectos, optimización de la producción. Pero hoy en día lo que estamos hablando toca las cajitas del Operations Control o el monitoreo de control y también la gestión de activos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una solución que se llama AVEVA Insight, es de lo cual venimos a hablarle hoy en día. ¿Cómo tomamos lo que tenemos actualmente como inversión, por ejemplo, en HMI, en sensores, en PLC, y rompemos estos hilos de información y lo compartimos con el resto de la organización, pero además logrando acceso a capacidades avanzadas de análisis, de machine learning, o sea, básicamente gestión de operaciones y rendimiento de activos. Es una solución que se presenta es en la nube, punto uno, es un SaaS, ¿ok? Y se presenta a través de interfaces vía aplicaciones móviles o navegadores, ¿ok? De cualquier dispositivo, en cualquier formato. Y lo que hace esta solución básicamente logra efectivamente desbloquear los datos industriales que tengan. Porque la fuente de datos pueden ser múltiples, no solo de nuestros historiadores, no solo de bases de datos relacionales, sino que de múltiples fuentes para juntarlas. Eso hace que sus trabajadores puedan efectivamente colaborar de mejor forma, al estar informados, al tener acceso a esta información desde cualquier lugar en casi tiempo real. Mejora, por lo tanto, la confiabilidad de los activos. Después le va a mostrar Carlos detalles de por qué está bastante centrado el punto de vista del activo de esta solución. Y impulsa rendimiento operativo. Entonces estamos logrando atender a estos 4 desafíos, estos 4 imperativos principales en el mundo industrial con el manejo de la información. A modo de resumen, hay 2 partes. Hay un sistema base, ¿okay? Que viene, y cualquier versión que tengan ustedes de AVEVA Insight va a traer esto. Y luego hay módulos adicionales que pueden ir agregando. Carlos, cuando hable de sus pantallas, la verdad, va a hablar más detalles de cada una de estas cosas, pero por ahora solo a modo de listado breve, en particular resalto acá lo que está en rojo. Ustedes van a poder subir información de distintas fuentes, ¿okay? Y esa información va a quedar almacenada y ser consultable vía la interfaz web o aplicación web. Entonces, una forma de hacer esto es tener un buscador para encontrar todos los tags y datos que necesito visualizar. Luego se los puedo visualizar en muchas formas distintas, gráficos distintos. Uno de ellos es el análisis de serie de tiempo, pero además puedo armar gráficos de proceso de forma muy simple, hechos a la medida. Es muy autogestionable esta plataforma. Una vez que están los datos arriba y tienes la base del contenido creado, un usuario puede agregar contenido adicional que le acomode a su forma de visualizar. Los datos pueden ser geolocalizados para verlos dentro de un mapa. Se pueden armar dashboards personalizadas para cada uno de ustedes. O para grupos de trabajo, tal vez tienen distintos perfiles y quieren armar dashboard para esos perfiles y contenido para esos perfiles. Eso también se puede hacer y administrar. Se puede agregar un monitoreo de condiciones. Si hay condiciones previamente conocidas sobre puntos de operación de algún activo o señales que son de alerta, entonces se pueden configurar para alertar efectivamente cuando se da esas condiciones. Y además hay un motor de analítica automatizado, es decir, no supervisado, que mira cada dato que uno sube a AVEVA Insight y hace un análisis de patrones y establece un comportamiento típico de esas señales y luego alerta cuando nos salimos de esos patrones. ¿Okay? Además de poder acceder a información como la eficiencia de los activos, qué tal están las paradas, qué tal están las razones, las causas de las paradas, OE, etc. Y como adicional, bueno, lo que dije de OE, ¿verdad? Es un módulo adicional de Operational Performance, que es véanlo como un mini mes de desempeño, ¿okay? Que da acceso a KPIs de OE, además del detalle de las paradas que ya trae, con lo cual de manera muy simple tienen acceso a información, por ejemplo, de rendimiento y de eficiencia de sus líneas de producción, sin necesidad tal vez de invertir en un mes propiamente tal.
Además está las capacidades más avanzadas de inteligencia artificial y de machine learning, donde ya podemos armar modelos un poco más sofisticados para detectar anomalías en el comportamiento de los activos, ¿ya? En distintos, depende del activo, puede ser un solo modelo o varios, si es que son activos más complejos. Además, podemos compartir esta información con otras soluciones, por ejemplo, de gestión de activos para la ejecución del mantenimiento. Tal vez queramos crear órdenes de trabajo en esas plataformas. Existe una librería también de activos para distintas industrias que trae cierto conocimiento de los activos más usados en esas industrias y también información relacionada al mantenimiento, tales como los modos de falla típicos para esos activos y también acciones recomendadas, o lo que llamamos acciones prescriptivas para esos modos de falla. Y finalmente la capacidad de conectar varias fuentes de información distintas, sean distintos formatos, relacionales, tablas de datos, series de tiempo, historiadores, y armar cubos de información en el BI Gateway para compartir también con otras soluciones, por ejemplo el Power BI. ¿Cómo han usado algunos de nuestros clientes esta solución para que tengan una idea de cómo se puede implementar en la práctica? Bueno, Ballard Power Systems, que se dedica a generar fuentes de energía amigables con el medio ambiente, verdes, para sistemas de transporte. Ellos usaron esto para monitorear en forma remota las celdas de combustible de unos buses y de otros, perdón, equipos motorizados. Entonces, son muchas celdas que tienen en forma global. Estos suman, la verdad, millones de tags que están hoy día monitoreando en forma remota para poder detectar a tiempo si es que hay una falla en esas celdas y poder diagnosticarlo en forma remota y también guiar a las personas en su mejora. ¿Okay? Por otro lado, Leggett & Platt, del mundo de la manufactura, ha usado esto como un complemento a su sistema MES que tiene en planta, su sistema de gestión de producción en planta. ¿Para qué? Básicamente para darle acceso a la información que viene ese mes a otras personas que no están también en planta y poder subir datos que no están en el mes de otras fuentes y que la gente en planta pueda también verlo. ¿Okay? Acá abajo hay unas citas de los clientes de nosotros y acá dice que este es un proyecto que todavía es temprano, se hizo hace poco, pero dicen que a diario las distintos gerentes y directores de área piden que vayan agregando más datos, ¿ok? Y que han disminuido la rapidez con la cual pueden levantar una solución en tiempo real de manufactura a horas desde semanas. Por otro lado, una empresa de agua, Seminole County, en Canadá, perdón, Estados Unidos, Canadá era la anterior, usa esta solución como un complemento a la sala de control. ¿Okay? Entonces, ustedes saben que las empresas de agua, parecía la de oil and gas, tienen mucho trabajo en campo, en terreno, y tienen instalaciones que están distribuidas en un espectro geográfico bastante amplio. Entonces se hace difícil compartir información y romper estos hilos, pero con esta solución se hace muy simple que personas que están visitando, por ejemplo, un pozo o un estanque puedan tener acceso a información relevante sin necesidad de tener una SCADA, un HMI local o siquiera, digamos, estar en la sala de control. Entonces, eso permite para ellos acceder a esta información. ¿Y eso qué significa para ellos? Significa que cualquier problema que haya, ellos pueden detectarlo antes de que se transforme en un problema para sus clientes. Y Waterforce es una empresa que da soluciones para irrigación en Nueva Zelanda. Trabajan con muchos campesinos, básicamente con gente que tiene campo y productores, agricultores. El tema es que ellos ofrecen Insight como una solución para ellos tengan acceso a información de sus sistemas de regadío, del consumo, etcétera, y tan solo darle acceso a esta información a ellos ha logrado que ellos bajen hasta un 50% sus consumos energéticos. ¿Okay? Entonces, entiendo que de los presentes, muchos de ustedes ya tienen la buena solución nuestra de Aveva. Probablemente a nivel de SCADA o de HMI, como InTouch, Plan SCADA, que se llamaba Cytec antes, Aveva Edge o ex-Indosoft, o alguna de ellas. Entonces, esta solución, para ser claro, no es que reemplaza un HMI, ¿okay? Sino que le da más capacidades al mismo.
capacidades de colaboración, de inteligencia artificial, de análisis de datos y de gestión de activos, básicamente. Entonces, la forma que esto se hace es muy simple, teniendo estas plataformas. Desde la misma plataforma web de Insight se bajan ciertos software, como se llaman publisher o conectores, y eso se configuran para enviar datos en forma unidireccional a Web Insight por un único puerto seguro. ¿Okay? Estas son arquitecturas de ejemplo, pero básicamente esto se logra hacer en razón de minutos. Uno puede tener cierta cantidad de datos en la nube ya. En el caso de Historian, si es que tiene una Web Assistant Platform o simplemente un Historian con InTouch, en ese caso se puede configurar un servidor de replicación nivel 2 en la nube, siendo nivel 1 el de abajo. Después podemos responder más dudas técnicas hacia el final. ¿Qué pasa si no tienen ninguna de estas soluciones, pero tal vez si tienen información en sensores, en PLC, en PAC, etcétera, o algún DCS? Bueno, también tenemos simplemente drivers de comunicación que se pueden instalar en forma local y junto con estos mismos publishers pueden publicar esta información de manera segura hacia la nube. Y si desean hacerlo de forma más segura aún, pueden implementar un DMZ entre medio, incluso dos DMZ entre medio si desean hacerlo, para lo cual también hay componentes que son nativos de Web Insight para este tipo de arquitectura. ¿Okay? Entonces, cualquiera de los casos que les mencioné anteriormente, pasarían por un firewall, pasarían a este DMZ, con lo cual separas tus redes y no hay resguardas, por decirlo así, tu red de supervisión y de control. Y esta información llega sí o sí a Web Insight y se puede consultar desde ahí en forma remota a través de la web. Claro, eso es todo por mi lado. Ahora te paso la palabra a ti. Gracias, Cristian. Sí, como bien lo comentó Cristian, yo les voy a acompañar a una revisión de las principales características de Aveva Insight, ¿no? Esta plataforma orientada a esas iniciativas de transformación digital y con un enfoque de Industria 4.0. La idea de Aveva Insight es tener la información de tus datos industriales en cualquier momento, lugar o dispositivo. Entonces, bajado ese esquema, empecemos a revisar las características. Siguiente, por favor. La primera sección, este es un vistazo de lo que tenemos en la plataforma, está orientada a la parte de navegación basada en búsquedas. En esta sección vamos a poder, una vez integrada la parte de la SCADA, sea con InTouch, con Plan de SCADA, con System Platform, con Historian, vamos a tener todos los tags aquí. Y lo interesante de esta sección es que vamos a poderle definir tags para que de esa manera nos sea mucho más sencilla la búsqueda. Entonces, simplemente al momento de cargarle, hacemos la búsqueda del tag y vamos a poder añadir y crear los dashboards. Aquí un punto también bastante útil es que como está orientado este dashboard o esta plataforma a que los dashboards sean de fácil uso y también de fácil visualización, tenemos una herramienta en la que podemos crearle alias. Así los tags que probablemente en un diccionario de variables estén con códigos, con números, etcétera, complejos de repente de identificar de qué se trata a primera vista, podemos definirle de repente presión planta 1, presión planta 2, etcétera, y poder hacer una búsqueda mucho más sencilla, ¿no? Y al momento también de tener la información en la galería de datos que fuera, poder identificarlo de manera mucho más rápida. En la siguiente característica tenemos la página de activos. ¿Y qué cosa es lo que busca esta sección? Es primero definir, además del nombre y la georreferencia que podemos ver en la parte izquierda al extremo del activo, vamos a poder asociar las distintas variables que están relacionadas con el activo, para de esa manera tener una historia, un registro de lo que está ocurriendo con el activo y todas las variables relacionadas a él. En la parte de extrema derecha, tenemos la parte de los news, como pueden ver, tenemos un tópico de inteligencia artificial que lo que hace es aprender de los datos históricos que ha obtenido, ¿no? De tal manera que cuando encuentre una información recibida que esté fuera del rango, nos va a indicar y nos va a decir, mira, algo está pasando en este momento, por favor toma algún tipo de acción. Y de esa manera nos va a dar ciertos sugerencias de información
para aprender también de qué tipo de alertas o de qué tipo de información se requiere, ¿no? Como ven en la parte inferior del gráfico, nos pregunta, ¿esto te fue útil? Sí, al momento que le digamos sí o que no, vamos a ir cambiando de repente de sugerencia en la data, ¿no? Estos tópicos de inteligencia artificial son muy importantes, muy útiles también y nos ayuda tanto a tomar decisiones antes y también para ver o descubrir, explotar esa información que de repente lo tenemos almacenado y que no le estamos dando utilidad de tal manera que no nos genere valor. Y en la parte siguiente, la parte en la parte referencial, como vamos en la locación, en la ubicación, vamos a poder georreferenciar, como ya lo dije hace un minuto. Bien. En la siguiente característica tenemos el gráfico de procesos. ¿Y qué cosa hace esto? Es bastante visual, bastante gráfico, en el que nosotros podemos cargar cualquier imagen de nuestra galería, de repente un esquema de planta, un esquemático o un gráfico de repente de algún equipo, y simplemente jalar el valor de la variable del tag y tener un dashboard mucho más visual, ¿no? Como lo decía, no tanto para el lado operador, sino también para quizá un perfil de gerente de planta o de gerente de producción. Es tan sencillo como cargar la imagen y luego arrastrar la variable y soltarla. Así de sencillo permite trabajar estas cuestiones. En general, esta plataforma no requiere de conocimiento complejo en programación web o de ese tipo, ¿no? Simplemente hace la conexión, como lo comentó Cristian al inicio, y el despliegue del mismo es súper rápido. Nos toca nada más definir e ir creando los dashboards a medida de las necesidades del negocio. Bien, como parte de la característica siguiente tenemos la georreferencia, en el que vamos a poder asociar una ubicación, ¿no? Parámetro, con algunas variables que definamos dentro del mapa. Lo importante también de esta característica es que nosotros vamos a poder saber de un solo vistazo cuál es la tendencia de dicha variable. Si la tendencia está subida, si está de bajada o si se mantiene constante. Como pueden ver en la imagen, en este caso tenemos una tendencia de subida y nos da el valor en ese instante y cómo ha sido la tendencia a lo largo del tiempo. Solo en una primera vista. Y como les comentaba, tan fácil como arrastrar y definir la georreferencia. Finalmente, con todos estos conjuntos de elementos visuales, nosotros podemos generar distintos dashboards, ¿no? Y estos dashboards pueden tener bloques o agrupaciones. En la diapositiva que estamos presentando ahora mismo, tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, distintas formas de mostrar el gráfico con una tendencia, pero además nosotros podemos definir variables con distintas unidades, ¿no? Eso también es bastante bueno, bastante útil al momento que yo hago una comparativa entre los gráficos. En la parte derecha puedo también ver los valores eh, y cómo se ha comportado alguna de las variables, ¿no? Este es un ejemplo de cómo nosotros podríamos diseñar un dashboard sin complicarnos demasiado. En la siguiente característica está la gestión basada en condiciones. Muy buena, o sea, no solo definimos nosotros una alerta en una sola variable, sino podemos hacer coincidir más de una, de tal manera que se tengan que cumplir todas esas condiciones que estemos definiendo para que se genere la alerta. Eh, en esta sección no necesitamos tampoco mucha complicación al momento de definir las alertas. Tenemos una herramienta, como pueden ver en la parte extrema derecha, tenemos el icono de una campana. Y en ese momento, cuando nosotros seleccionemos esa herramienta, podemos ubicarlo en la posición de repente que tuvo la posición más baja o la posición más alta, dependiendo de la naturaleza de la señal, y definir cuál es la alerta. En la página siguiente, por favor, vamos a poder ver cómo podemos usar y cómo podemos definir las alertas, ¿no? Si queremos que lo mande a un mail o que llegue a la aplicación. Dicho sea de paso, esta plataforma ya incluye una aplicación para los teléfonos móviles. Ya habíamos hablado un poco de las notificaciones y novedades que vemos marcado ahora en rojo. Y lo principal aquí es que nos puede de alguna manera ayudar a manejar cuáles son las diferencias o cuáles son las anomalías que ha detectado la plataforma.
¿no? Como lo decía yo hace un rato, define una curva, define un modelo en este caso, y al momento que recibe una información, algún dato que esté fuera del rango que lo ha aprendido, nos lo va a marcar. Como en este caso nos dice que estos valores están sobre lo usual, ¿no? Y muchas veces vamos a poder definir si esta información nos ha sido útil o no, haciendo que la plataforma también aprenda de cuáles son nuestras preferencias y darnos ese tipo de noticias, ese tipo de alarmas o alertas en este caso, relacionadas al interés que tenemos nosotros como parte de la gestión del proceso o del activo. Bien, tenemos una sección también de análisis OE, como lo comentaba Cristian también, podríamos definirlo como una pequeña parte de un sistema MES. Si bien es cierto, no llega a ser un sistema MES con lo complejo y lo vasto que puede ser un sistema MES, pero que tiene lo necesario como para poder medir la parte de indicadores de calidad, de desempeño y de disponibilidad, ¿no? En esta sección también nosotros podemos definirlo por niveles, ya sea por ubicación, llámese planta, o por activo. Y precisamente yendo un poco más a fondo en la eficiencia de activos, nosotros podemos entender cuál ha sido la utilización del equipo. Como pueden ver ahora en la presentación, en el slide que está mostrando ahora Cristian, tenemos nosotros bloques en el que claramente podemos identificar cuáles han sido los tiempos de espera, los tiempos de operación y cuáles han sido los tiempos de parada, ¿no? En una sola vista. Además podemos tener el resumen, por supuesto, de la utilización y los eventos de utilización. Otra sección bastante interesante es cuáles han sido los principales motivos de parada, ¿no? Como podemos ver, en este caso ha habido una falla de motor, que ha ocurrido 2, 3 veces, dependiendo. Y también podemos saber cuál ha sido la duración en minutos de esas paradas. Interesante esta sección porque vamos a poder tener en un solo vistazo cuál ha sido la utilización del equipo, ¿no? Muchas veces esto se registra en documentación o en registros manuales, que finalmente puede perder la integridad de la información, o peor aún, quizás nunca llegue, ¿no? Entonces, con esto, al estar integrado ya con los sistemas de control, podemos saber de primera mano cuál ha sido la utilización clara del equipo, ¿no? Y también, por supuesto, hacer comentarios de parte del usuario, del operador, que qué cosa es lo que ocurrió, ¿no? Además de que ya viene, o ya podemos nosotros configurar la razón de la parada, como podemos ver allí, también podemos dar mayor información en el que el operador ingresa a esa sección y nos puede indicar un poco más, ¿no?, de lo que ocurrió en ese evento. Y comentaba que también tenemos una versión móvil, una versión en la que podemos tener también al alcance de la mano qué cosa es lo que está ocurriendo con gráficos, con esquemas, compartir también algunos dashboards con personal del mismo equipo, etcétera, y también hacer descarga de la información. Bien, una característica bastante importante de esta plataforma cloud, es que el inicio es muy sencillo. Ya comentaba hace unos minutos que la implementación, el despliegue es bastante fácil, pero además la plataforma tiene una sección en el que nos guía paso a paso las secciones o la configuración o cualquier parte de utilización de la plataforma para que nos sea mucho más sencillo. Tenemos una especie de guía, una especie de curso, si lo podemos llamar así, para poder implementarlo. También estamos disponibles, por supuesto, el equipo de soporte de los ingenieros del lado de SIS y también de AVEVA para acompañarlos en este proceso, que en la parte final vamos a hablar un poquito más de eso. Bien. En la página de activo, ya hablamos un poquito de esto, la característica principal es que podemos generar automáticamente dentro de AVEVA Insight un contexto, un contenido y un comportamiento del activo. A ver un poco más, ya más o menos ya lo vimos, pero ahora en esta sección vamos a detallar qué cosas es lo que contamos en esta página de activo. Tenemos una sección de navegación, que es la parte final, que puede definirse como de repente una planta, una ubicación y el nombre del activo. En este caso, lo que está marcando en el slide, tenemos el nombre de recurso y espacios. Tenemos la sección de la información, que son los metadatos, como información, código, de repente algún tajo, una etiqueta que nos sirva de fácil búsqueda para cuando querramos quizá revisarlo. Tenemos la sección de georreferencia también. Siguiente, por favor.
Y en la parte final, la localización del activo. En esta parte también tenemos la sección de metadatos en el que podemos actualizar, editar la información. Ya hablamos de los tags, de las etiquetas, de la georreferencia o del tiempo, ¿no? Del horario en este caso. Aquí es como podemos definir nosotros las alertas. Vamos a hacerlo basado en condiciones. Y siguiente, por favor. Y en esta parte siempre está las consultas en cuanto a seguridad de la información. Como podemos ver en el gráfico, Aveva Insight está sobre una plataforma, sobre una nube, sobre un operador cloud. Azure principalmente es con el que trabajamos y contamos también con todas las certificaciones como ISO 27001 y todo lo que involucra manejar, por ejemplo, los estándares de SCA, etcétera, en el que también tenemos siempre una disponibilidad 24/7 y también tenemos un convenio en el que nosotros aseguramos la disponibilidad de la plataforma sobre el 99.9%. Además, al ser un software as a service, un SaaS, nosotros aseguramos las actualizaciones continuas de la solución y por supuesto viene asociado al soporte del mismo. ¿Ok? Bien, ahora doy paso a Razer para que nos haga la demostración. Adelante, Razer. Listo, muchas gracias, Carlos. ¿Me pueden confirmar si se puede escuchar todo bien y la pantalla se está compartiendo? Por- ¿Te escuchamos, Escucho Razer? bien. Aún no vemos la pantalla. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Sí, listo, excelente, gracias. Ok, bueno, muchas gracias por el pase. Conmigo vamos a dar un pequeño recorrido por lo que viene a ser la solución de Aveva Insight. Sí, ha dado digamos, eh, algunos comentarios de cada pantalla que tiene la solución. Vamos a ver una por una. Primero, la pantalla principal cuenta con el buscador de variables. Aquí podemos ver todas las variables que tenga nuestro HMI, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos una planta. Esta planta tiene algunas variables de instrumentación, ya sea flujo, presión, temperatura. Entonces, cuando yo con Aveva Insight relaciono mi HMI y llevo los datos hacia la nube, puedo buscar desde aquí esos valores, ¿no? Por ejemplo, podría buscar temperatura y voy a poder ver la temperatura de la línea 1, quizás de la línea 2, ¿no? Puedo buscar, por ejemplo, presión y de manera automática también me va a mostrar la presión de la línea 1, línea 2 o de la línea que yo manejara en mi planta. ¿Sí? Eso es bastante útil, ya que no necesito estar apuntando directamente, sino bajo el tema de un alias, ¿no? Como comentaba justo Carlos. Ahora, para comenzar a ver quizás las herramientas un poco más a detalle, me gustaría presentarles una pequeña interfaz que elaboramos con la idea o con el objetivo de poder explicar un poquito más a fondo la parte de panel de información, dashboards y lo del OE, ¿no? Vamos a considerar dos líneas de producción. Digamos que una está en Lima y otra está en Arequipa. Cada una de estas líneas maneja tres variables a nivel de proceso: temperatura, flujo y presión, ¿no? Cada uno de ellos. Cada línea de producción también maneja productos buenos, productos malos, productos que se pueden hacer a reproceso, ¿no? Que no tienen que ser residuos, sino que se pueden todavía corregir. A la vez, también manejamos dentro de quizá los indicadores de OE estados de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, la paletizadora podría estar operativa, podría estar no ocupándose porque simplemente no hay una demanda, o puede existir una parada planificada, quizás un mantenimiento planificado. O por otro lado, de repente hay una parada no planeada, un botón de emergencia que haya sido presionado, quizás alguna parte mecánica se ha roto y hay que hacer un reemplazo en caliente para que no haya ningún problema, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta que manejamos en esta escala, ¿no? Y a partir de aquí, trabajar en Insight. Toda esta información, de esta pantalla se publica hacia Insight, ¿no? Esa publicación no debería tomar más de un par de minutos, exagerando. Y una vez que yo lo publique aquí,
puedo buscar toda esa información, ¿no? Como hace un momento busqué temperatura, presión y flujo. Digamos que yo estoy interesado en la temperatura del proceso, de repente estoy trabajando con una llenadora, entonces la temperatura es un valor crítico de esa máquina. Voy a elegir temperatura de la línea 1, le voy a dar clic, y automáticamente voy a ver la tendencia que ha venido manejando ese valor, ¿no? Ahora, esta es la gráfica por defecto. Yo puedo utilizar varios tipos de gráficas. Tengo, por ejemplo, el panel de estado, donde yo puedo ver el valor que tiene y cuál es su tendencia, ¿no? Si está hacia la alza, si ha venido descendiendo, o si se mantiene estático. Pero también tengo otro tipo de gráficos. Por ejemplo, tengo la gráfica de líneas, en la cual yo puedo ver cómo el valor se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Que es, digamos, la gráfica estándar en los escadas. Puedo modificar el rango del tiempo, también es algo estándar, digamos, ¿sí? Y puedo ir viendo a lo largo de todo este periodo cómo ha ido cambiando, ¿no? Pero algo interesante que tiene Insight es que, digamos, yo tengo un pico en la temperatura, ¿no? Y yo sé que de repente ha sido por una mala lectura, que una termocupla se rompió, etcétera. ¿Qué puedo hacer bajo esta curva? Puedo agregar un comentario. Tengo una herramienta que me permite a mí agregar un comentario, ¿no? Aquí tengo la herramienta, le doy clic y me pregunta dónde quiero colocar dicho comentario. Digamos que justo aquí, ¿no? Que es en el cambio de temperatura brusco que pudo haber. Entonces lo pongo aquí y coloco, ¿no? La variable que estoy seleccionando es la temperatura de la línea 1 y puedo poner un comentario, ¿no? Quizás falla de termocupla, ¿no? Falla de termocupla. Visible puede ser solo para mí, como una parte de recordatorio o de repente de manejo de información mía, ¿no? O puedo compartirlo con mi equipo de trabajo, ¿no? Considerando que Aveva Insight también tiene la función de usuarios y puedo manejar distintos tipos de roles, ¿no? De administrador hasta una persona que solamente vea la parte de reportes. Tengo la visibilidad, en este caso, solo para mí y lo guardo. Aquí aparece el icono de una nota, ¿no? Entonces puedo ver quizás por qué en este momento, donde descendió bruscamente, pudo haber pasado ese problema, ¿no? Veo el comentario que está aquí. Comentario, descripción, falla termocupla, a qué hora se dio, quién fue el usuario que lo reportó y en qué ubicación está, ¿no? Ubicación refiriéndonos a de repente que si bien puede ser máquina llenadora, esta máquina llenadora puede ser de la línea 1, línea 2, línea 3, puede ser de la planta de Lima, puede ser de la planta de Arequipa, puede ser de la planta de Iquitos, etc. Sí, bueno, esto es bastante útil. Otro tipo de gráfica que tenemos es la de columnas, que también es una gráfica típica. Tenemos la geolocalización, que justo también mencionaban en las diapositivas anteriormente. Yo puedo asignar un lugar para esta variable, ¿no? Por ejemplo, esta variable está definida en la línea 1, y la línea 1 es Lima. Entonces yo lo he geolocalizado en Lima, ¿no? ¿Podría cambiar la geolocalización? Sí, pero tendría que variar o ubicar bien dónde está la planta de Lima, ¿no? Si está en Lurín, si está, por ejemplo, se me ocurre en Gambetta, en qué parte de Lima está, ¿no? Solamente con las coordenadas que de repente con Google Maps yo puedo trabajar, ¿no? Voy a Google Maps, busco la planta donde yo esté, veo qué puntos de coordenadas tengo y eso lo ingreso aquí a Beba Insight, ¿sí? Otro tipo de gráfico que manejamos es también la elaboración de uno propio, ¿no? Digamos que yo tengo una máquina, otra vez la llenadora, o una paletizadora quizás, y esta máquina va a tener distintos valores de proceso, ¿no? Igual presión, flujo, temperatura. Pero yo quiero que sea algo más personalizado, entonces voy a la opción de gráfico y puedo crear un gráfico de cero, ¿no? Creo un gráfico. Ahora, hasta el momento, como vamos viendo, no hay nada de programación. Básicamente todo ha sido elegir un par de opciones y demás, ¿no? Entonces, ustedes quieren crear un gráfico personalizado, digamos. Yo voy a internet, busco la paletizadora que tenga del modelo que necesite, digamos, esta imagen que está acá, ¿no? Clic derecho, guardo la imagen, pongo paletizadora, ejemplo, y guardo, ¿no? Esa imagen va a ir en mi Aveva Insight para yo poder tener una referencia física, ¿no? Entonces tengo aquí, voy a elegir la imagen, ¿no? Voy a dar clic donde me dice que cargue la imagen
y voy a buscar la paletizadora de ejemplo, ¿no? Doble clic. Aquí está. Ya tengo la paletizadora, puedo cambiar el fondo, puedo cambiar el tamaño, ¿no? El alto también puedo cambiarlo, y voy a asignar la variable. Por ejemplo, temperatura. Puedo tener más variables, ¿no? Dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. En este caso solamente he agarrado la variable de temperatura. Temperatura lo llevo a mi gráfico. Y le doy el tamaño que debería tener, ¿no? 90 grados Celsius, por ejemplo. Ya, entonces le doy visto bueno. Y ya está, ¿no? Me pregunta cuál es el nombre que podría tener esta gráfica. Gráfica 1. Y guardo. Y de esa manera yo ya he creado un gráfico personalizado. Se puede mejorar, se puede cambiar de color, tamaño, imagen y demás, pero puedo ir cambiando ese valor, ¿no? Ahora, este gráfico, digamos que la temperatura era 90 grados, ¿no? Entonces, yo en la línea 1, en el instrumento de temperatura, que puede ser una termocouple o una RTD, voy a ponerle que sea 20 grados, ¿no? 20 grados. Entonces, se va a ver reflejada la información aquí, ustedes pueden guardarlo sin ningún problema. ¿Cómo pueden guardar su contenido? Pueden ir aquí, en la opción de compartir o en el icono de compartir, van a guardar y le ponen gráfica paletizadora, por ejemplo, paletizadora 1, y lo guardan, ¿no? Alguna palabra clave quizás, ¿no? Instrumento, una palabra clave, y lo guardan, ¿no? ¿Para qué me sirven las palabras clave en el caso de AVEVA Insight? Es para poder generar dashboards, ¿no? Ya en un momento vamos a ir por ahí. Bueno, entonces, esa es la manera como yo puedo crear un gráfico. Esto, más que todo, lo comento para que se note de que no hay que tener un conocimiento avanzado de programación. Quizás manejar algunas opciones de elegir quizás qué variable, qué color, qué tamaño, ¿no? Más que es bien intuitivo. Entonces, bueno, esta es la parte donde yo puedo diseñar el contenido que quiero. Si yo regreso a la página inicial de Insight, yo acá voy a ver mi gráfica paletizadora. Voy a ver mi gráfica paletizadora. Y puedo acceder a esta gráfica cuando yo necesito usarla o de repente monitorearla, ¿no? Tal cual. Ahora, adicionalmente al tema de las gráficas, que yo puedo manejarlo de distintos tipos como lo hemos visto, también puedo crear alertas, ¿no? También puedo crear alertas. Igual las alertas están basadas en condiciones. En realidad no es nada complicado crearlas. Podemos crear una en cuestión de 1 minuto o 2. Vamos a crear una alerta. Primero le ponemos el nombre de la alerta. Alerta presión. Línea 2, digamos. Vinculamos a un activo, ¿no? Teniendo en cuenta que un activo podrá ser una máquina. Podría ser cualquiera de estas. El capper, el llenador, la paletizadora. Estos son los activos y las líneas, bueno, las ubicaciones, ¿no? Ya sea Lima, ya sea Arequipa o alguna otra planta. Vamos a buscar que sea en Perú. La línea 2 es Arequipa, buscamos Arequipa y agregamos de repente el activo. Vamos a agregar cualquier activo, no debería haber ningún problema. Y una descripción, ¿no? Alerta de presión por de presión alta. Listo. Ahora, tengo que relacionar la variable de presión. Busco presión, línea 2, agrego y ya está. Acá me preguntan, ¿no? ¿Cuándo quiero que salte la alerta? Cuando la presión es mayor, por ejemplo, es mayor que 10 bares, ¿no? Nos damos cuenta que a partir de la variable que yo he subido de mi escala, que en este caso es InTouch, ya tengo las unidades de medición. Doy siguiente, me dice, enviar una notificación en AVEVA Insight y si deseo también al correo con el cual tengo asociada la solución de AVEVA, ¿no? Le doy siguiente. Igual me da un resumen, ¿no? Cuáles son las condiciones, cuándo tiene que pasar para que se envíe el correo y demás, ¿no? Le doy finalizar. Y ya creé mi alerta, ¿no? Entonces, si yo tengo que la presión de la línea 2, en este caso está en 7 bares, pero yo le voy a poner 90, ¿no? Es un ejemplo, no creo que sea tan alta, pero vamos a llevar a 90. Y estoy navegando quizás por otras pantallas, se me ocurre por inicio, va a salir la notificación, ¿no? Pero le hemos configurado para que demore 60 segundos, así que va a pasar ese tiempo primero para que se muestre.
Mientras esperamos que la alarma se vaya generando, vamos a revisar los activos, ¿no? Hemos visto la parte inicial donde puedo buscar las variables, puedo crear gráficos, algunos paneles, hemos visto cómo crear alertas, ahora con los activos. La parte de activos se puede derivar en todo lo que vienen a ser activos y sus ubicaciones como tal, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, las máquinas, que puede ser filler 1, paletizadora 1, el empaquetador 1, ¿no? Todos ellos pertenecen también a la línea 1, línea 2, y ellos pertenecen a la planta de Lima, a la planta de Arequipa, y ambos pertenecen a la, digamos, a la sede de Perú de esa empresa. Entonces, no solamente defino por máquina, sino por línea, a la vez por planta y a la vez por ubicación. Y esa es una de las bondades que tiene Aveva Insight. Ahora, digamos que yo entro, por ejemplo, a la llenadora número 2. Aquí me va a mostrar el estado de las variables que se tiene manejando. No solamente con respecto a quizás temperatura o presión, esos los valores de instrumentación, sino también la parte del mes, ¿no? O del OE que estábamos comentando al inicio. Tenemos la disponibilidad, de repente tenemos el tiempo promedio de fallas, el tiempo promedio para reparación, la disponibilidad, la calidad, etcétera, ¿no? Acá nos da el OE de esta máquina, ¿cuál es? En el último turno, por ejemplo, nos mostraría las alertas en caso hubiera alguna alarma relacionada a este activo. Igual, en qué ubicación está en Arequipa, en qué área está de la fábrica, de repente está en el área de empaque. Podemos definir una geolocalización también, si estuviera en otro sitio aparte de otra planta. El tema del horario, ¿no? Y algunos contenidos asociados que podemos ir agregando. Contenidos asociados, por ejemplo, la curva que hicimos al inicio, ¿no? De temperatura, quizás de presión. Todos esos paneles que hemos ido desarrollando podemos agregarlo aquí sin problema. Esa vendría a ser la pantalla de activo. ¿Sí? Ahora, si deseamos administrar el contenido como tal lo podemos ver aquí. Tenemos todo lo que se ha ido creando, ¿no? Por ejemplo, nosotros creamos al iniciar nada más la vista de aquí, la gráfica paletizadora. Entonces, yo le doy clic aquí y me lleva a la gráfica que yo he creado, ¿no? Solo que en esta ventana, en esta pestaña, puedo ver todas las que se han ido manejando. Ahora, creo que el enfoque que primordialmente tiene Aveva Insights es lo siguiente, el rendimiento del equipo, ¿no? Cómo sus activos y las líneas como tal están manejando su rendimiento. Las paradas, la producción buena, la producción mala, el reproceso. Por ejemplo, tengo dos líneas aquí, ¿no? Estas dos líneas están representadas en mi escala. Entonces, la línea 1, digamos, yo quiero arrancarla, ¿no? Entonces, voy a mi escala y pongo operativo. Veo que ya se puso en verde, el contador aquí va a comenzar a cambiar, va a comenzar a aumentar, 25 productos buenos, 9 malos, 1 para reproceso, ¿no? Eso debería haberse reflejado aquí, vemos cómo cambia. La línea 1 se puso en modo operativo, ¿no? Y comienza a trabajar. Definamos un turno. Voy a pasarlo a no ocupado, como si estuviera parado la línea. Se pone en color amarillo, ¿no? Como que está en espera. Aquí también se va a ver reflejado. Pero vamos a definir un turno de trabajo, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, botellas quisiera hacer en este turno? Voy a ir aquí, a donde dice ciclo de producción. Voy a darle play, voy a iniciar este ciclo de producción. Y, por ejemplo, voy a poner que quiero, se me ocurre, vamos a elegir una máquina para no trabajar toda la línea completa. Vamos a elegir la llenadora, ¿no? La llenadora, quiero que comience a trabajar. Y quiero que me produzca 80.000 botellas, ¿no? 1, 2, 3, 80.000 botellas. Y que eso sea, se me ocurre, en 20 minutos. ¿Ya? Un turno debería durar 8 horas, o dependiendo cómo se maneje en cada empresa, pero es algo referencial para la prueba. La relación ideal sería de que la llenadora pueda hacer aproximadamente unas 300 botellas por minuto. Acá abajo puedo poner el crew name, que vendría a ser, por decirlo así, el lote con el que estamos trabajando. Algún código de producto que podría manejarse como el SKU, ¿no? Que básicamente es la receta con la que yo estoy produciendo o el tipo de producto que se está realizando o generando, ¿no? En el proceso. Y un ID de trabajo.
Puede ser cualquier número, esto la verdad se puede configurar en cada turno dependiendo de qué producto se esté elaborando. Una vez que tengo yo definido la cantidad planeada, el tiempo que se va a trabajar y cuál es mi target, o sea, la relación ideal entre cantidad por minuto o por hora, si en caso yo quisiera trabajarlo por hora o por segundo incluso, puedo iniciar, ¿no? Inicio y comienzo a trabajar, ¿no? Pongo operativo y va a comenzar a trabajar la llenadora 1. Aquí yo voy a ver que me da un pequeño resumen de lo que yo fui configurando. Tengo 80.000 botellas que deberían hacerse en 20 minutos a una relación de 300 por minuto, ¿no? Esa es la relación que se viene trabajando. Tengo la producción buena, la producción mala, ¿no? Que se va a tener. A partir de esto yo voy a obtener la calidad y el rendimiento. La disponibilidad quizás la voy a obtener a partir de las paradas. Y abajo van, si en caso hubiera un motivo por el cual se ha detenido la producción, me la va a mostrar aquí abajo, ¿no? Con el tiempo va a ir avanzando ese target para mostrarme en tiempo real qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy de la producción, ¿no? Si es que estoy cerca o por algún motivo no voy a llegar a cerrar la cantidad de pedido que necesito. Otro valor aparte que tiene en las pestañas son los eventos de utilización. Por ejemplo, digamos que el último ciclo tuvo una parada por emergencia de 2 minutos, lo registra, ¿no? Si tuviera una parada por emergencia, por falta de materia prima, también la puede registrar. O de repente estuvo en naranja, ¿no? Que terminó temprano la producción, también la puede mostrar. O en verde, que estuvo corriendo. Actualmente está en verde porque ha venido trabajando. Lo interesante de esto es que me puede mostrar no solamente las paradas, también el tiempo, y me dice, según el tiempo que yo le coloque, ya sea en la última hora, 30 minutos, 4 horas o 12 horas, el porcentaje de operativo, inactividad e inactivo como tal, ¿no? Si regreso aquí a eventos de producción, veo que ya la cantidad de piezas está llegando y que los indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad también están comenzando a variar, ¿no? Entonces, vemos que simplemente yo le puedo enviar de una línea de producción o de un activo como tal de una máquina la cantidad de productos buenos y malos y él automáticamente hace el cálculo de los indicadores del OE. Ahora, como tal, Insight no es, solo para acotar, no es un reemplazo del SCADA, ¿no? Si se dan cuenta aquí, el SCADA sigue trabajando sin problemas, es más, yo hago el control desde aquí. Insight lo que busca es, o trata de hacer el monitoreo, ¿no? Logra hacer el monitoreo de todo eso y darle un contexto a la información que estamos obteniendo, en tanto en tiempo real como en la que se va almacenando. Entonces, si hubiera una parada por algún motivo, ¿no? Parada no planeada, automáticamente se pone en rojo y debería dejar de contar porque se ha parado la línea. Eso se va a tener que ver reflejado en Insight, ¿no? Yo voy a regresar aquí y se va a refrescar para ponerse en rojo, ¿no? Ya se puso en rojo aquí, vemos que se ha parado aquí la llenadora, que era con la que estábamos trabajando, y aquí se va poniendo en rojo, ¿no? Como que se va acumulando los segundos que va pasando en esa parada no planificada. Correcto, entonces tenemos evento de utilización, si está activo, inactivo, si se paró de manera planificada o no planificada, los eventos de producción, cuánto tiempo está planificado, cuál es nuestro target, cuánto se ha producido, pero no de manera correcta, y algunos valores más por ahí adicionales, ¿no? Y bueno, las propiedades de OE, que básicamente es el lote, o de repente el SKU, el ID del producto, o el ID de la orden de trabajo. Para cerrar esta parte la parte de rendimiento de equipo, podríamos ir quizás a la línea 1, ya no por activo, sino por línea completa. Y aquí vamos a poder ver también cuál es el flujo que se está manejando por hora, el flujo de producción real, si estamos bien o estamos mal, e incluso podemos ver el orden de las máquinas, por ejemplo. Esta línea de producción está compuesta de 4 partes, ¿no? Igual que nuestra escala. La parte del case, el capper, el filler y la paletizadora. Pasa lo mismo aquí, ¿no? Adicional a este flujo que estamos trabajando, podemos definir, por ejemplo, que el case packer es el origen de la producción y el cuello de botella es el filler 1. Aquí está el símbolo de, digamos, de reloj de arena, que me indica que es un cuello de botella. Esto es importante porque sabemos que el rendimiento de la producción se ve limitado a este cuello de botella. Entonces, con eso cerraríamos la parte de rendimiento de equipo. Ahora,
En esta parte hay eventos de utilización, ¿no? Paradas, paradas planificadas, no planificadas, eventos de producción, cantidad buena, cantidad mala. Entonces, todos esos datos nos van a dar al final un análisis de OE. Vamos a la ventana de análisis de OE. Y aquí está. Podemos ver la disponibilidad, por ejemplo. Podemos ver de todas las plantas. Aquí al costadito vemos de qué equipos queremos ver la disponibilidad. Digamos que vamos a ver la disponibilidad solamente de la línea 1. Entonces todo lo que es el equipo lo desactivamos y vemos de la línea 1. Y podemos ver la disponibilidad de cada uno. Por ejemplo, el Capper ha tenido un 74% de disponibilidad. O de repente el Case Packer ha tenido un 74.3, ¿no? Y todos están por ahí parejos, 74.9. Ahora, no solamente demuestra la disponibilidad, porque digamos que sí es un valor que es bastante interesante, pero podemos ver más abajo qué parámetros utilizó, ¿no? Por ejemplo, las ocurrencias, o más importante aún, el tiempo promedio de reparar, ¿no? 3 minutos, de repente duró este tiempo promedio, ¿no? El tiempo promedio entre fallas, que fue 8.54 minutos, entonces podemos tomar un análisis de eso. Esto en cuanto a la disponibilidad, ¿no? Ahora, como OE, como tal, podemos ir a la pestaña análisis de OE y vemos aquí todos los indicadores. 66.2%, acá abajo 74.9 en el filler, por ejemplo, ¿no? De cuándo a cuándo se está considerando ese cálculo, que también se puede cambiar, ¿no? Digamos, este cálculo es de hoy, pero yo puedo tomar 3 días, ¿no? Los últimos 3 días, y se va a actualizar, y va a tomar otro cálculo aparte. O de los últimos 7 días, igual, ¿no? Se va a ir modificando. O solo de hoy, ¿no? Ya cambia. Esa es la ventaja, ¿no? Podemos tener el análisis de OE, tanto de las máquinas, como de las líneas, como de las plantas, y hasta de todas las ubicaciones en general que pueda haber en Perú, ¿no? Esa es una de las ventajas. Finalmente, para cerrar ya la visita por todo lo, digamos, las herramientas que tiene Insight, me gustaría recalcar que para todo lo que hemos venido trabajando no hay un tema de programación avanzada. Podemos ver que es bastante intuitivo, nos permite hacer un trabajo en conjunto, ya que todas las áreas pueden trabajar y ver estos indicadores, ¿no? Y ver por ahí qué cosas se pueden ir mejorando, qué cosas se pueden ir controlando, ¿no? Y midiendo, ¿sí? Entonces, bueno, con eso yo cerraría la parte de la visita, digamos, en la solución de Aveva Insight. Me gustaría pasar el control a Carlos para que pueda continuar con el webinar. Gracias, Razer. A ver, permíteme compartir. Muchas gracias a todos. Bien. ¿Me confirman, por favor, que ven la pantalla? Todo bien, Carlos. Excelente. Bien. Entonces, gracias, Razer, por la presentación. Como han visto, el enfoque que tiene Aveva Insight es darle contexto a la información que podemos manejar de planta y, bueno, empezar a analizar cómo conversa esa información recopilada de planta con los activos, ¿no? Ahora, en la parte final, queremos mostrarles a ustedes finalmente cómo se licencia. Entonces, para eso, vamos a revisar esta sección. Tenemos 2 pasos para definir la forma de licenciamiento. La primera es seleccionar el plan, y estos planes están divididos por la cantidad de tags de historización que vamos a tener y el tiempo de historización de los mismos, ¿no? Eso es como primer paso. Y en el segundo paso vamos a añadir los tipos de usuario. Tenemos en realidad 3 usuarios, 3 tipos. En este caso estamos mostrando los usuarios estándar y los operacionales. En el caso de los usuarios estándar están enfocados a la parte de la analítica que hemos visto. Y en el caso de los usuarios operacionales, enfocado a la parte de utilización de activos, a la parte del cálculo OE. Entonces, eh, estas características dependen básicamente del tipo de usuario que seleccionemos en el paso 2, ¿no? Es transversal para el paso 1 en la selección de planes, pero al momento que yo defino si quiero usar la sección de tendencias, de gráficos, etcétera, o si quiero ir con el análisis OE y la utilización de activos, entonces debería seleccionar los usuarios operacionales. Tenemos otros tipos de usuarios también, por ejemplo, los de data para
con modeladores o cuando ya estamos hablando de análisis predictivo. En este caso no hemos tocado ese punto, pero en un siguiente webinar vamos a hablar un poco más de Predictive Analytics, en este caso, de analítica guiada, de analítica avanzada. ¿Sí? Bien, acá tenemos un cuadro en el que podemos ver cuáles son los planes con el que contamos. Actualmente tenemos el Light, Standard y Professional. Como pueden ver, tenemos el primero con 1000 data points, el segundo con 10.000 data points y el siguiente con 25.000. Aquí una acotación que tenemos en el primero 1 año de historización en la nube, en el siguiente de 1 o 5 años de historización en la nube y en el caso de Professional también con 1 o 5 años. Como ya comentamos, en el paso 2 debemos añadir los tipos de usuarios estándar, ¿no? Enfocados a la parte de la analítica y las tendencias. Y el otro tipo de usuario, el usuario operacional, enfocado al análisis de OE y el tema de utilización de activos. Tenemos actualmente una campaña vigente, la promoción hasta el cierre de junio, en el que tenemos un 15% de descuento, pero además tenemos un acompañamiento completo del equipo técnico de Sellesa, tanto para la implementación y el desarrollo por 2 semanas. Entonces, en ese caso, nosotros acompañamos y nos comprometemos dentro de la implementación del mismo y, por supuesto, también al momento del desarrollo de Dashboard. Eso es lo que teníamos para ustedes. En esta sección pasamos a la ronda de preguntas, por favor, así que vayan a la parte superior de reacciones, levanten la mano, por favor, si quieren hacer uso del micrófono, se lo podemos habilitar, en todo caso, verlo por el chat. Carlos, disculpa, acá, Sí, Cristian, quería sí, comentar algo acerca de esta promoción para asegurar que está claro. Aviva Insight tiene por defecto, digamos, en la página la capacidad de abrir un periodo de prueba de 45 días, con lo cual puedes usar el sistema base por 45 días subiendo tus datos directamente y viendo cómo se hace. En esta promoción, Sellesa se está comprometiendo a acompañarlos en ese proceso por 2 semanas, ¿cierto? Para subir los datos y luego, si más encima dentro de junio acceden a nuestros planes y envían la orden de compra a Sellesa, entonces tienen un 15% de descuento. Esa es la promo, ¿cierto, Carlos? correcto, así es, Cristian. Gracias por la aclaración. Así es. Vi una pregunta aquí de Adrián, el chat que tú respondiste, que efectivamente, claro, los modelos predictivos, claro, no es por tipo de activo y es orientado al activo, ¿cierto? Pero más bien es por modelo. Esto se refiere a algo que no mencionamos muy hoy en día, que es la analítica guiada o avanzada, que son módulos adicionales. Entonces, Adrián, en este caso, tú tomas un conjunto de señales y con eso armas un modelo, por ejemplo, en analítica guiada, y ese modelo ya toma uno de los modelos del licenciamiento, básicamente eso. Pero son tags específicos, entonces no son por tipo de activo. Correcto. Bien, como saben, tienen la opción de levantar la mano para cualquier consulta y también el box de chat. Bien. Víctor Hugo Ríos nos comenta, el acompañamiento incluye de cómo hacer la ingesta de datos de fuentes como servidores OPC-UA. Sí, así es, Víctor. Desde la conexión, desde la parte de comunicaciones. Así es, hasta la conexión con Aviva Insight y también, por supuesto, la creación de dashboard. No sé si con eso quedó claro, Víctor. Quedamos atentos. Si usted se puede abrir el micrófono. Ok, perfecto. Bien. ¿Hay alguna consulta? Por favor, pueden levantar la mano o escribir en el box del chat como lo han hecho ya Adrián y Víctor. Mientras salen más consultas, quería hacer un comentario también, chicos, con respecto a lo que mostró Riser, y en particular la parte de la utilización de los equipos, donde se veía esa barrita de color amarillo, rojo y verde. Se veía datos, ese es el estado del equipo, ¿cierto? Uno puede definir estados. Está funcionando, está en falla, está a la espera.
Esos son sus colores. Pero además de eso, se pueden declarar razones de cada uno de esos estados. ¿Ok? Está a la espera, ¿por qué? Estamos a la espera de material, está en mantenimiento, está en falla. ¿Cuál es la razón de la falla? ¿Fue una falla eléctrica? ¿Fue un problema en el rodamiento? Entonces también se pueden diseñar todas esas listas de razones y justificar la falla. Entonces después de eso también tienes los totales y los resúmenes por razón de falla. ¿Ok? Con lo cual también puede ser un análisis para mejora continua. Hay otra pregunta en el chat ahí, estimado Carlos. Correcto. Bien. Jorge Oviedo nos pregunta, al ser sistema en nube, ¿qué pasa con los datos cuando se pierde la conectividad? ¿Se puede recuperar la data? Cristian, sí, nos ayudas con esa pregunta. Ok, sí. Cuando mostré estos diagramas, a ver si comparto un segundo la presentación. Cuando mostré los diagramas de arquitectura, ¿qué hacia atrás? Hay un punto intermedio entre, ya, por ejemplo, acá tenemos a un sensor y hay un driver de comunicación y el Insight Publisher. Eh, y de ahí se va Insight. ¿Qué pasa si perdemos conectividad con Insight? Entonces estos datos que están acá, una expectativa es que se pierdan. No, no se pierden, porque el OI Server y todos los otros métodos que tenemos, los publishers, tienen la capacidad de store and forward. Vale decir que guardan los datos en forma local con un buffer de cierto tiempo hasta que se restablezca la comunicación, en cuyo caso le envían después todos esos datos que tenían almacenados a Web Insight y no se produce entonces gap o vacíos en la información. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias. Perfecto, Cristian. Igual para complementar la respuesta que diste, ese es en un esquema cuando vamos directo desde el sensor o el PLC, pero también tenemos una estructura en cuanto a una implementación con Historian, por ejemplo, o con InTouch o con SCADA, ¿no? En cualquiera de los casos no perdemos la información. Como comentó Cristian, tenemos una función de Store and Forward para luego de que se restablezca dicha comunicación, envíe a Viva Insight. Eso. Y Otro otro dato, que quería comentar es que en cuanto a la disponibilidad de Web Insight en sí, a lo cual nos comprometemos por SLA es al 99.9%. Se puede ver en línea, cualquiera de ustedes le damos link, pueden ver en línea la salud y uptime de nuestros sistemas, pero el año pasado logramos un 99.97%. Entonces la práctica es bastante más alto, casi 9.99, con lo cual equivale como un par de horas de indisponibilidad en todo el año, eh, para que lo tengan como parámetro. sí, correcto. Y además, Cristian, para el tema de gestión de la información, tenemos API para las integraciones de nube a nube. O sea, no solo puede quedar con Aveva Insight, sino que podemos hacer integraciones también de repente con otras soluciones que ustedes ya cuenten en nube. Y de repente orientados a algún sistema RP o cualquier otro. Así que también tenemos esa parte disponible para hacer las integraciones. Importante indicar también que Aveva Insight es una plataforma de múltiple origen. No necesitas tener una única suscripción o una suscripción para cada uno de los sitios, sino tener una única plataforma en la que múltiples orígenes de datos, ya sea de locaciones o de tipo de información, se centralicen y la tengan en una única plataforma para visualizarlo o para analizarlo posteriormente. Excelente, sí, justo allí está mostrando Cristian que contamos con una REST API para hacer las integraciones de nube a nube y además tenemos un SDK para hacer integraciones de manera local para luego llevarlo a la nube con Aviva Insight, ¿no? Sí, es lo único que tenemos que hacer allí al momento de la implementación es tener eh, abierto el puerto 443 para hacer la integración. Pareció ver una mano levantada. Ajá. A ver, un minuto. Eduardo. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Tienes ya disponible el micrófono. ¿Cómo estás?
Eduardo, ¿tienes ya disponible el micrófono? O sea, puedes activarlo y comentarnos qué consulta tienes. Sí, pero estás muteado por si acaso, Eduardo. Tienes que desmutear el micrófono para hacer la pregunta. Sí. Bien, damos el micrófono también a Víctor, que levantó la mano. Víctor, estás con el micrófono ahora ya disponible, puedes abrirlo. ¿Cómo Hola, estás? Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eh, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto. Acá tenemos digamos, una situación particular donde nosotros tenemos que usar el Kafka Confluent como primera, digamos, todos los datos de streaming tienen que pasar por esa plataforma para luego de repente ya ser entregados a un destino, ¿no es cierto? Como podría ser Aviva Insight o cualquier otro destino. Es como una restricción que tenemos por parte del corporativo. Nosotros trabajamos somos una multinacional y digamos que tenemos esa restricción. Es como una arquitectura nos obligan a implementar. Entonces entiendo que eso también se podría hacer con Aveva Insight. O coméntanos, ¿cómo es esa? Sí, sí, correcto. En general, Víctor, en ese caso, Kafka es un streaming de datos, ¿no? O sea, es un Sí, streaming de datos y lo que hace es pasar con un pequeño filtro y en ese caso sí lo que tendríamos que trabajar es con el equipo de ingenieros para que aperture y de alguna manera ya no pase exactamente por la ruta clásica de lo que tienes un SCADA o un sensor y lleves directamente a Viva Insight, sino que habiliten la sección a través de una REST API, porque es como si fuera de nube a nube, ¿no? El claro, es streaming una de API. datos es como si fuera como una nube a nube y lo que hacemos es hacer esa integración con el REST API que tiene Insight. O sea que sí es factible hacer. Lo único que tendríamos que evaluar es con el equipo de Kafka que nos habiliten algunas cuestiones allí para poder hacer la integración. Pero sí es factible. Esa prueba sería interesante hacerla como parte, si quieren, de esta promo, probar alguna prueba de concepto rápida con eso, con algún dato de Así Kafka. es. Así es, Víctor. Nos das más detalles y podemos ayudarte para hacer la prueba de conexión, sin problemas. Ok, gracias. Nada. Sebastián tiene la mano levantada, Carlos. Excelente. Gracias, Víctor. Gracias. Sebastián, ¿cómo estás? Acabo de habilitarte el micrófono. Mucho gusto. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Listo, gracias. ¿Ustedes de pronto tienen información o link que puedan compartir de donde puedo documentarme más acerca del SDK? Porque la verdad, Insight ya lo venía revisando, pero no había visto información del SDK para ver de pronto en qué lenguaje está desarrollado. Más información sobre específicamente el SDK. Sí, claro, Sebastián. Al final, mira, voy a dejar en este momento mi correo eh, para que me escribas por allí y podamos ayudarte con la información que estás requiriendo. ¿Ok? Es posible que Eh, gran parte de esa información esté en el help de Web Insight, que es libremente de acceso libre, pero si no, hacemos la conversación mejor. y tenemos la cajita de chat, porque la verdad no la veo. Sí está abierta. ¿Sí? Sí. Buscarla. Y de pronto así de manera rápida, ¿no saben en qué lenguaje está hecha? ¿LSK o compatible con qué lenguajes? No lo tengo en la mano ahora, Sebastián, pero ahí con la información, puedes escribir a C Alvarado, si no ves la cajita de chat, calvarado@sayesa.com.be, y te compartimos la información con el detalle del lenguaje. Ok, muchas gracias. Nada. Bien. Si hay alguna consulta, alguna duda en cuanto a la parte de la presentación, con la promoción y el acompañamiento, etcétera, saben que tienen disponible la cajita del chat y también levantar la mano para habilitarles
el micrófono y podamos conversar, si lo quieren. Bien, no tenemos más consultas, hemos llegado al tiempo que teníamos programado para este webinar, así que si Cristian tienes algo para añadir antes de dar el cierre. No, Carlos, solo la verdad agradecer el tiempo de todos, invitarlos a que sigamos conversando. Es una solución que es simple, la verdad, en comparación a otras soluciones de software industrial y que entrega valor de forma bastante rápida. Entonces, creo que es una buena oportunidad para aprovechar a tomar los datos que tienen y hacer que el equipo de trabajo pueda trabajar con ellos y estar informado, básicamente. Correcto. Gracias también a ti, Cristian, y a todos los asistentes hoy por este espacio que nos han permitido para conversar un poco de lo que es AVEVA Insight y también del portafolio que tiene AVEVA. Así que quedamos disponibles. Allí les he dejado el mail, nuestra página web. Así que para cualquier requerimiento, ya sea con AVEVA Insight o de repente cualquier iniciativa de transformación digital aplicada a la industria, quedamos a su disposición. Muchas gracias por su presencia. Hasta una nueva oportunidad.